Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24, hermanos. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Dice así la palabra del Señor: Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, en el mundo del debate, en el mundo de los debates, hay algo que se conoce como falacia hacia el hombre, o la falacia al hombre. ¿Y en qué consiste esto? ¿De qué se trata? Consiste en atacar el argumento de una persona, pero no en base a lo que él está diciendo, sino en base a lo que la persona dice de él. Le voy a poner un ejemplo. Si un drogadicto llega acá y nos dice que la droga es mala, la falacia hacia el hombre es decir: no, la droga no es mala porque tú eres un drogadicto, estás mal, no tienes la autoridad moral para decir esto, ¿verdad? No importa si esta persona es un drogadicto o no, realmente, objetivamente la droga es mala, ¿verdad? Pues hermanos, algo así estaba sucediendo aquí en la región de Galacia. Los falsos maestros judaizantes, ellos se querían pervertir el evangelio que Pablo estaba predicando, pero ellos estaban diciendo lo mismo: Pablo no tiene la autoridad para predicar el evangelio, porque ustedes saben que Pablo era malo, ¿verdad? Estos falsos maestros judaizantes sabían que ellos no tendrían ningún éxito si atacaban la enseñanza del apóstol Pablo. Por esta razón, ellos estaban empeñados en querer destruir, en querer descalificar la autoridad del apóstol Pablo. Y para ello estaban usando falsos argumentos acerca de él, tales como que Pablo no era un apóstol verdadero como los 12, porque él no había estado con el Señor y ni siquiera había estado persiguiendo la iglesia. Ellos estaban diciendo: Pablo no es digno de confianza por su vida pasada como perseguidor y asesino de cristianos. Ellos no solamente estaban atacando el evangelio, sino que también estaban atacando al portador de ese evangelio. Y esto es una realidad que nosotros como cristianos debemos saber. Y es que si vamos a predicar el evangelio, hermano, no piense que usted va a ir por un camino de rosas. Así como el Señor fue atacado, así como los verdaderos cristianos fueron atacados, de la misma manera nosotros. Y por esa razón, en esta sección de la carta, Pablo va a hacer una defensa
del Evangelio y de sus credenciales apostólicas. Entonces, hermanos, vamos a orar para poner esta enseñanza, este tiempo en las manos del Señor, para que sea Él mismo a través de su Espíritu y su palabra edificándonos. Padre celestial, Señor, Dios amado, gracias te damos por una vez más la oportunidad que tú nos das de reunirnos como tu iglesia, Señor. Padre Santo, gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Y es por tu gracia y misericordia que hoy estamos aquí, Señor. Padre Santo, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos, Señor, para que nosotros podamos entender lo que tú nos quieres decir hoy y enseñar a través de tu palabra, Señor. Que sea esa palabra, Señor, hallando cabida en nuestras vidas, Señor, impulsándonos a vivir para tu gloria y honra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje vamos a ver la autenticidad del Evangelio y su fuente, y esto lo vamos a encontrar en los versículos 11 y 12. Y vamos a ver también, hermanos, 3 argumentos en la vida del apóstol Pablo que van a confirmar la autenticidad del Evangelio que él predicaba. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 13 al 24. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, pero yo quiero retomar desde el versículo 10 de la carta a los Gálatas. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo que estos falsos maestros estaban diciendo, Pablo ahora su evangelio, el evangelio que él predica es un evangelio amañado, es un evangelio acomodado, porque él quiere hacer fácil el evangelio para los gentiles y para los judíos. Él quiere quitar todas las cargas de las leyes del antiguo pacto. Y él quiere ganar seguidores, quiere ganar fanáticos, él quiere sobresalir. Y es por esto, es que este pasaje está conectado con esto. Y él comienza, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo que Pablo está tratando de decir aquí es algo así como, en esto que les voy a decir, voy a ser perfectamente claro. Estas cosas que Pablo les iba a decir, ya se las había dicho hace mucho tiempo, pero él se las vuelve a repetir. Lo que él les quiere decir, vean, el evangelio que yo predico no es humano, ni en naturaleza ni en autoridad, ni yo lo inventé, ni yo lo modifiqué, ni tampoco hombre alguno lo hizo. Mi mensaje es de origen completamente divino, no se ha mezclado en absoluto con algún producto de la sabiduría humana, es lo que quiere decir Pablo. Por esa razón el evangelio de Pablo es la norma por la cual se miden y se condenan todas las falsas teorías humanas acerca de la salvación. Si Pablo realmente hubiera predicado un evangelio que fuera según hombres, este evangelio que él predicaría hubiera estado impregnado de justicia por obras, como cualquier otro sistema religioso de invención humana. Y es que el orgullo pecaminoso del hombre se ofende con la idea de que la única fuente de la salvación sea la misericordia y la gracia que Dios puede darle al pecador. Y por esa razón insiste el pecado en hacernos creer que nosotros de alguna manera podemos contribuir a la salvación. Pero esto es falso. Somos salvos por la gracia de Dios. Y el mismo hecho de que Pablo hubiera anunciado un evangelio de salvación fuera de las obras humanas no tiene papel alguno. Y esta era la evidencia de que su mensaje era un mensaje de Dios y no según hombres. Y aquí Pablo, el apóstol, es bien intencional en atacar a estos falsos maestros judaizantes, ya que él se estaba refiriendo al hecho de que estos maestros judaizantes, ellos recibían sus conocimientos de maestros humanos,
Y esta era lo que se conocía como la tradición rabínica o la tradición de los padres, en la cual ellos, en lugar de estudiar diligentemente la Biblia, ellos se basaban en interpretaciones humanas, que por lo general terminaban distorsionando la palabra de Dios a causa de sus malas interpretaciones. Incluso ellos hacían de los mandamientos de Dios cargas tan pesadas que ni aun ellos podían sobrellevar. Pero en el apóstol Pablo esto es diferente. Y aunque su vida antes de la conversión era un fariseo de los más prominentes, él había estudiado bajo la tutoría de un rabino llamado Gamaliel, que era uno de los más destacados de su época y prominentes. Pero nos dice que ni aún a pesar de esto, a pesar de que él había sido instruido humanamente, el evangelio que predicaba no concordaba con esto. Incluso él mismo dice que todo lo que él había aprendido, todo lo que él había sido, lo tenía por basura con el fin de ganar a Cristo. Ni aún estando bajo la tutoría de este rabino prominente, esto había servido para ser instruido en el verdadero evangelio. Pero acá la pregunta es, entonces, ¿cómo fue que Pablo obtuvo su evangelio? El evangelio que él predicaba. ¿O cómo fue que él obtuvo el apostolado? Él nos dice que fue por revelación directa de Jesucristo. Y la palabra revelación, el término apocalipsis que se utiliza, significa correr el velo, que cubre algo manteniéndolo en secreto. Jesucristo es el objeto mismo de la revelación. Y esto no quiere decir que el apóstol Pablo no tuviera ningún conocimiento acerca de Cristo. No significa que él no conociera nada de Cristo y su obra. Lo que significa es que él estaba ciego espiritualmente en su vida pasada. Y gracias a este celo, él se había vuelto un perseguidor celoso de Cristo y de quienes creían en él. Y es obvio que Pablo debió haber escuchado el evangelio de los cristianos que él capturaba, que él asesinaba, que creían en que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Porque a causa de tales afirmaciones, Jesucristo recibió sus mayores críticas y en última fue crucificado ¿por quiénes? Por los mismos compañeros de Pablo, por los fariseos. Pablo sabía que Jesucristo no solamente prescindió de las tradiciones rabínicas, sino también de las leyes ceremoniales de Moisés. Y antes de su conversión, Pablo habría podido anunciar muchas de las enseñanzas centrales del Evangelio, pero Pablo no creía en estas cosas. Él no creía que todo esto fuera verdadero y en consecuencia no podía captar el verdadero significancia y la importancia espiritual del Evangelio. Y es que Pablo, al igual que muchos, a causa de su incredulidad, a causa de su religiosidad, a causa de su pecado, estaba cegado, como lo estábamos todos nosotros antes de nuestra conversión. Y es que precisamente esa religiosidad y esa ceguera fue lo que lo llevó a perseguir la iglesia del Señor. Y estando en eso, en esa persecución, es que el Señor lo alcanza. Y aquí Pablo se está remontando al momento cuando él se dirigía hacia la ciudad de Damasco, en su carrera frenética de persecución a los cristianos. Y fue solamente después que él mismo en Damasco tuvo un encuentro personal con Cristo y llegó a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, que él recibió la verdad sobrenatural del Evangelio. ¿Por medio de qué? Por medio de la revelación divina. Y esto lo explicó Pablo a la iglesia en Corintios. Y así es, hermanos, solamente cuando una persona se vuelve al Señor, es que el Señor quita el velo de la ignorancia espiritual y de la separación con Dios. De tal modo que la verdad recibida pueda también ser
entendida. Y en el caso de Pablo, los detalles y distintivos de esa verdad del Evangelio vinieron por revelación especial y directa de Dios. Ahora, una cosa es afirmar que se ha recibido la revelación directa de Dios, pero otro asunto es probarlo, ¿verdad? Y es que a la luz de la historia, a través de en la iglesia, muchas personas han hecho afirmaciones falsas de haber recibido tal revelación. Podemos hablar de Joseph Smith. Él dijo que se le había presentado el ángel Moroni y que le había llevado a un lugar donde había unas tablas de oro y que eso era lo que él debía seguir. Incluso Mahoma, el profeta del Islam, él dijo que había tenido un encuentro con el ángel Gabriel y que le había dicho cuáles eran los pasos que debían seguir. Y sucede así muchas veces se levantan falsos que nos dicen tengo una revelación divina, pero ¿lo prueban? No. Y Pablo no se contentó, hermanos, con hacer la afirmación, ni esperó a que sus lectores creyeran en base a sus meras afirmaciones lo que él estaba diciendo. Por eso, hermanos, los siguientes 12 versículos que vamos a ver, el apóstol procede a sustentar su tesis de que el Evangelio era de origen divino. Y él va a presentar las evidencias irrefutables de esa revelación divina y de sus credenciales apostólicas. Entonces vemos, hermanos, que el Evangelio no es de invención humana, sino de origen divino. El Evangelio vino del cielo y impacta en nuestras vidas. Y vamos a ver los 3 argumentos que Pablo usa para confirmar la autenticidad del Evangelio. Y estos 3 argumentos son la vida del apóstol Pablo antes de la conversión, su vida durante la conversión y su vida después de la conversión. Y vea lo que dice Pablo, lo que continúa diciendo: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosas de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos que aquí el primer argumento que Pablo va a usar para afirmar la veracidad del evangelio que él predicaba era su vida anterior. Él era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo les está diciendo: ¿ustedes no saben quién era yo? Aquí Pablo está describiendo la posición que él alcanzó en otro tiempo y las actividades que él realizó mientras estaba en el judaísmo, para presentarlas como una prueba negativa de que su mensaje de gracia no se fundamentaba en lo que él creía o en circunstancias o en acontecimientos de su vida pasada. Hermanos, y es que Pablo era un enemigo fiero del evangelio que ahora predicaba. Era tan fiero, hermanos, que el apóstol Pablo iba más allá de sus fuerzas con el fin de exterminar, de acabar por completo la iglesia de Dios. Es tanto así que él perseguía a los cristianos en Jerusalén y fue más allá. Fue más allá, que llegó al punto de pedirle autorización a los líderes religiosos de Jerusalén para no solamente capturar o perseguir a la iglesia en Jerusalén, sino mucho más allá. Él pidió cartas a los líderes para acabar con el cristianismo, hasta donde fuera necesario. Pablo era lo que nosotros hoy conocemos como un fanático religioso, anticristiano por excelencia. Hermanos, si había alguien que humanamente hablando era imposible que fuera cristiano, ese era Pablo. Y él está usando este argumento para decir que el evangelio que él predicaba era del cielo.
Era algo así como si el expresidente Uribe se volviera petrista, ¿verdad? Era totalmente imposible. Y lo que el Pablo quiere probar con esto es que, humanamente hablando, no tenía Pablo ninguna razón para seguir esta creencia que antes perseguía. Si los compañeros, me imagino yo aquí, los compañeros de Pablo, si lo veían, le hubieran dicho: Pablo, usted está loco. Es algo totalmente ilógico que usted ahora predique esa fe que antes perseguía. Incluso, tanto es así que en el libro de los Hechos nos dice que cuando Pablo se encuentra con el Señor, cuando Pablo cae a tierra, se levanta ciego y tiene que ser llevado de la mano a Damasco. Y era tanto así el testimonio de Pablo en su vida pasada, que el Señor le pide a Ananías, ¿recuerdan allí en Hechos? Que estaba en Damasco, le dice el Señor: Ananías, ve y ora por Pablo. Y Ananías, ¿cómo? ¿Qué? Hermanos, no, Señor, él es un perseguidor. Hermano, si me hubiera dicho así, yo le digo: no, Señor, yo oro por él desde acá, ¿verdad? Pero no, el Señor le dice: vaya y ore por él, porque instrumento me es este. Hermanos, Pablo, ustedes recuerdan el programa Nat Geo, el cazador casado. Bueno, algo así sucedió en la vida de Pablo. Pablo pasó de ser cazador de cristianos a ser perseguido también por la fe del Evangelio. Y con esto Pablo quiere probar que su Evangelio no era de los hombres, sino de Dios. Y bueno, esto nos tiene que llevarnos a preguntarnos: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, verdad? Esa es la pregunta: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y es que, hermanos, nuestra vida pasada no es algo para sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estaba chico, en los años 90, creció una moda, no sé si ustedes la recuerden, y era que muchas personas grababan sus testimonios en cassettes, ¿verdad? Y luego se vendían. Era algo así como: yo antes era matón, era descuartizador, pero ahora el Señor me rescató. E incluso las iglesias practicaban esto acerca de los testimonios de las personas. Y bueno, uno se quedaba muchas veces asombrado y hasta preocupado de qué clase de hermanos son los que yo tengo, ¿verdad? Esta hermanita como que no le puede hablar muy duro porque vea. Pero no, hermanos, esto llegó a volverse un show mediático dentro de la iglesia, porque se enfocaban más en lo que eran las personas o tratando de mostrar quién eran las personas que en lo que Cristo había hecho, ¿verdad? Entonces, nuestro pecado, nuestro pasado no es algo que debamos sentirnos orgullosos, pero tampoco es algo que nosotros debamos desechar, porque nuestra vida pasada, hermanos, es el testimonio real del Evangelio transformando vidas. Y Pablo era un religioso. Él estaba asolando la iglesia, pensando que con estas cosas él estaba sirviendo a Dios en su ignorancia. Y es que muchas veces nosotros llegamos a pensar que las únicas personas que necesitan el Evangelio son las personas que son malas, moralmente hablando. Son las que necesitan solamente a Cristo. Y algunos dicen: no, es que yo no soy tan malo. Cuando yo tenga pecados más graves, yo voy a ir a Cristo. Cuando yo sea más malo, voy a buscar de Cristo. Pero lo cierto es que así sea usted un asesino en serie, o diga alguna mentira, usted necesita la misma gracia de Dios para ser perdonado sus pecados. Si usted no se arrepiente,
De igual manera que como se asesina en serie va a terminar en el infierno bajo la ira de Dios. Y Pablo se propuso mostrar que antes de su encuentro con Cristo no contaba con la más mínima preparación o fundamento humano para que él pudiera entender, ni mucho menos aceptar y proclamar el evangelio de salvación por la gracia de Dios, que obra mediante la fe, aparte de las obras humanas. Esto era totalmente ajeno a su vida pasada, a su manera de vivir y a su manera de pensar. Y es que somos salvos, hermanos, por la gracia de Dios. Nada más. No hay nada que usted ni yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Porque estamos muertos sin Cristo espiritualmente. Y un muerto nada puede hacer. Y ahora vamos a ver el segundo argumento que usa Pablo para argumentar su tesis de que el evangelio que él predicaba era de origen divino. Vamos a ver su vida durante la conversión. Y vea lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles. Hermanos, no fue sino que hasta que Cristo en su soberanía y en gloria de resurrección le confrontó a Pablo en el camino a Damasco, que Pablo pudo responder a la gran realidad del evangelio, que Jesús, aunque había sido muerto y sepultado, ahora estaba vivo. Y de inmediato Saulo se dio cuenta que solamente un Jesús resucitado podía proclamar desde el cielo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ninguna influencia o explicación humana podía dar razón de ese cambio, de esa vuelta de 180 grados en la vida de Saulo. Hubo un cambio instantáneo en la vida del apóstol. Hasta ese momento de su vida, Pablo había sido como un tren de carga descarrilado, impetuoso, imparable, que quería acabar y arrasar con toda la fe cristiana. Él había perdido el control de su vida y se había vuelto implacable en esta persecución contra los cristianos. Su celo legalista le había puesto al frente de una marcha destructora, de la cual ninguna fuerza, solamente Cristo y la muerte lo hubieran podido desviar. Su llamamiento apostólico, hermanos, solamente pudo haber sido sobrenatural y soberano, aparte por completo del testimonio o de la persuasión de los hombres. Y es muy posible, hermanos, que Pablo hubiera escuchado realmente el evangelio de boca de los cristianos capturados por él. Y es que debemos entender que el acercamiento de los hombres a Dios siempre está basado en la voluntad y gracia soberana de Dios mismo. Pablo no tomó en ningún momento la iniciativa en el proceso de elección para ser salvo, mucho menos en su decisión para ser apóstol. Él fue llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y la frase que dice que me apartó se refiere al propósito electivo de Dios antes de que Pablo pudiera o fuera capaz de considerar cualquier decisión al respecto. Absolutamente nadie se salva si no es por la voluntad divina y soberana y predeterminada de Dios, quien nos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor apartó a Pablo para la salvación y el apostolado, no gracias a que Pablo demostró tener una gran capacidad o que Pablo era muy pensante. Saulo había sido apartado y consagrado para Dios aún desde el vientre de su madre, igual que todos acá, hermanos.
Y podemos pensar, bueno, ¿y el Señor por qué permitió que fue a Pablo acabara con tantos y tantos cristianos, verdad? Pero la respuesta es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Mucho antes de que Pablo hubiera dado la más mínima evidencia de su desempeño futuro, fue apartado desde el vientre de su madre. Fue Pablo elegido para ser apóstol antes de su nacimiento, al igual como lo fue Jacob, escogido antes de nacer sobre su hermano gemelo Esaú, como antes de muchos otros hombres que fueron apartados desde el vientre para servirle al Señor. Y este propósito se hizo efectivo en un hecho histórico, cuando él iba camino a Damasco y en los días sucesivos de la vida de Pablo. Dice que Dios me llamó, ¿por qué? Por su gracia, de forma real y efectiva, mediante el amor y bondad no merecidos, Dios lo atrajo hacia él. De la misma manera, hermanos, no merecemos que Dios nos haya llamado, sino todo lo contrario, merecíamos la condenación eterna, merecíamos todo el castigo, pero en su gracia Él nos llamó para ser hijos suyos, nos llamó para salvación. Y hermanos, es que de la misma manera como el apóstol Pablo fue llamado, así mismo nosotros fuimos llamados por Dios para la salvación. Pero esta salvación no se hizo efectiva sino solamente hasta el momento en que Dios le plació, y en el momento preciso que Él ya había determinado. Y es que quiero que sepan, hermanos, que Dios no llega tarde a nuestras vidas. Él llega en el momento exacto. No somos, hermanos, nosotros no somos cristianos por casualidad, o porque usted fue más entendido que aquel que rechazó el mensaje. Y quiero que piense, hermanos, cuántas veces a usted le predicaron el evangelio y usted seguía rebelde. Pero un día eso cambió, eso fue diferente. ¿Cuántas veces tal vez el mismo mensaje tuvo relevancia para usted? El evangelio cobró sentido y vida para usted. Y sucedió algo especial que no era intelectual sino espiritual. Y ese día le plació a Dios abrirle los ojos a usted del entendimiento, abrirle los ojos espirituales y hacer el efectivo el evangelio en su vida y transformar su vida por medio de ese evangelio. ¿Cuántas veces nos han predicado? Pero llega un día en que el Señor le place y nos da nueva vida y fe para que nosotros podamos creer en Cristo y su obra salvífica a nuestro favor. Así es. Pero hermanos, ahí no termina la cosa. Vea lo que sigue diciendo Pablo. Él fue llamado, él fue transformado por el poder del evangelio. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Y es que, hermanos, el llamado que Dios hace a sus escogidos no es un llamamiento meramente para la salvación, sino es un llamado también para proclamar ese evangelio verdadero. Y es un llamado a servirle a Él. Hermanos, si usted realmente es un cristiano, todos, sin excepción, estamos llamados no por buenas obras, pero sí para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros vivamos en ellas. Y quiero hacerle un llamado a usted, hermano, hoy, a cada uno de ustedes, para que se autoevalúen. Examínense y piensen en esto. Si usted es realmente salvo, ¿qué está haciendo con el evangelio? Si usted es realmente un cristiano, ¿está proclamando fielmente este evangelio?
¿O está callando el Evangelio? ¿Está teniendo usted una actitud egoísta para con los demás? Piense en esas personas que, así como usted, están en el mundo sin Cristo, sin esperanza. No podemos ser egoístas, hermanos. No podemos callar el Evangelio, sino debemos proclamar el Evangelio y llevar gloria y honra al Señor. También piensa, hermanos, ¿usted está sirviéndole al Señor y a su iglesia? ¿Es el anhelo suyo venir cada día a la iglesia al servirle al Señor en las diferentes áreas de servicio? ¿Y a los hermanos? Y quiero que piensen en eso, hermanos. Y si usted encuentra algo en lo cual ha pecado, pídale perdón al Señor y comience a ser diligente en el servicio, porque en últimas, un día vamos a dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho o dejemos de hacer para su gloria y honra. Y no falta el que diga la excusa, ¿no? Ay, hermano, es que yo no estoy preparado, es que yo no tengo un doctorado en teología. Ay, hermanita, es que yo no he ido a un seminario. O el que ganó, es que me da mucha pena. No, hermano. Pablo, vea que inmediatamente después de la conversión salió ¿qué? A servirle al Señor, proclamando su evangelio. Hermano, no hay pero que valga. Y yo sé que, yo no sé en qué área el Señor lo ha llamado a usted para servirle, pero lo que sí sé es que si el Señor lo ha llamado, el Señor mismo lo capacitará a usted para que le sirva y le dé gloria y honra. Y ahora, hermanos, más brevemente vamos a ver el último punto, el último argumento que usa Pablo. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Por último, el argumento que usa Pablo para afirmar la veracidad de su evangelio y de su apostolado fue su vida después de la conversión. Al apóstol Pablo nadie lo instruyó en el evangelio. Él no fue a Jerusalén a pedir consejo de los demás apóstoles. No fue a buscar instrucción de hombre alguno, sino que Pablo se fue al desierto de Arabia. Lo que aprendió Pablo fue literalmente de la noche a la mañana. Después vuelve de nuevo a Damasco, y no es uno después de 3 años que va a Jerusalén. Pero él no subió a Jerusalén para recibir la orden de predicar el evangelio. Él no fue a Jerusalén para descubrir o saber qué significaba el evangelio. Él va y se encuentra con el apóstol Pedro solamente. Y dice que se encontró con el Jacobo, el hermano del Señor. Y no vio a ningún otro más de los apóstoles. Y estuvo con ellos tan solo 15 días. Y en 15 días era imposible que Pablo hubiera aprendido todo lo concerniente a la fe cristiana, acerca de lo que estaba diciendo. Y Pablo con esto busca poner en contexto y acabar de una vez, aplastar de una vez todas las falsas argumentos de los falsos maestros que querían
destruir el evangelio y destruir su reputación. Dice que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judá que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Las iglesias de estas regiones no conocían personalmente a Pablo, pero corroboraban su testimonio ahora y daban gloria a Dios. Si el testimonio o el mensaje del apóstol Pablo hubiera sido incorrecto, ¿cómo era posible que ellos glorificaran a Dios? Como les dije, con este argumento final, Pablo aplasta por completo a los falsos argumentos de estos falsos maestros judaizantes. La iglesia, los creyentes daban testimonio que Pablo predicaba el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Y este es el argumento que él usa finalmente para decir: lo que yo predico es el evangelio que viene del cielo. Y podemos ver cómo la vida pasada de Pablo da testimonio de que era imposible que él humanamente pudiera haber conocido el evangelio. Cuando él se convierte, su testimonio de conversión ahora da cuenta de que realmente él está predicando el evangelio. Y no solamente eso, sino también que el testimonio de las iglesias en Cristo daban realmente un testimonio verdadero de quién era el apóstol Pablo y de su mensaje. Y para finalizar, hermanos, yo le quiero preguntar: su vida pasada y su vida actual, hoy, ahora, ¿qué es lo que está reflejando? ¿Realmente usted, si evalúa su vida pasada con la de ahora, está realmente mostrando una vida transformada por el evangelio? ¿O solamente la mera fachada? ¿O usted está jugando a ser el evangélico, el cristiano? La palabra del Señor es clara, hermanos. La Biblia dice: por sus frutos los conocerán. Amén. ¿Usted realmente como cristiano está mostrando esto? Porque no puede haber peor engaño que uno creyere que va al cielo cuando realmente va camino al infierno y a la perdición. Este es el peor engaño de Satanás, hermanos. Tenemos que tener cuidado con esto. Evaluarnos: ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente el poder del evangelio me ha transformado? Y amigo que nos visita hoy, usted no está acá por casualidad. Usted no vino acá porque, es que ya tal persona ya me tiene seco y voy a ir a la iglesia con tal de quitármelo encima. No. Usted sí está acá es porque nuestro Señor Jesucristo lo ha traído para que escuche su palabra. Y si usted cree que todavía no está preparado para ser cristiano, déjeme decirle que va a ir al infierno pensando que todavía no está preparado para oír el evangelio. Al salir hoy por esa puerta, usted va a ser mucho más responsable delante de Dios. No deseche esa oportunidad que Dios le da hoy de arrepentirse de sus pecados y reconocerle como Señor y Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú enviaste a alguien que predicara el evangelio, Señor. Y en tu gracia, en tu soberanía y en el tiempo exacto, Señor, tú permitiste que nosotros pudiéramos recibir la vista espiritual, Señor, la vida nueva, y poder creer en ese evangelio, Señor. Padre Santo, al igual que el apóstol Pablo, ayúdanos a que nuestra vida, Señor, sea un testimonio fiel de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a batallar, Señor, contra el pecado, a desechar todo aquello que te desagrada y a vivir para tu gloria y honra, Señor, sirviéndote fielmente, proclamando el evangelio
viviendo nuestras vidas a la luz de ese evangelio, Señor, teniendo misericordia de aquellos que están en el mundo sin ti, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea una realidad, Señor, y que podamos vivir a la luz de esa palabra, Señor. Que el mundo, cuando nos vea, no vean lo que éramos, sino lo que ahora somos en Cristo, Señor. Para tu gloria y honra. Amén.